por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Alabado sea el Señor. Tome sus lugares en esta noche y los voy a invitar a que abramos nuestro corazón a la palabra que hoy vamos a meditar, porque sin duda hemos venido en esta hora porque queremos aprender algo de la palabra del Señor. Queremos salir de este lugar edificados por su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren aprender hoy más de la palabra del Señor? Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, y que lo que hoy hemos de recibir vaya a rendir frutos el día de mañana, en los próximos días en nuestra vida, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Que esa semilla que sea sembrada, que es su palabra, pueda dar frutos de ella. En esta noche yo quiero hablar un poco acerca del trabajo. ¿A cuántos de ustedes les gusta trabajar? No, 2 o 3. Vamos a hablar un poco del trabajo, y comenzando desde Adán. ¿Quién es el culpable de que tengamos que trabajar y con el sudor de nuestra frente tengamos que comer? Todos culpamos a Adán, ¿verdad? ¿Y por qué tenías que obedecer? ¿Por qué tenías que escuchar a Eva? ¿Por qué tenías que hacerlo? Esto que parece una maldición, porque prácticamente es una maldición, porque Dios maldice al hombre en esta ocasión. Aunque esto parece una maldición, sin embargo, lo que puede ser una maldición también puede convertirse en una bendición. Amén. Porque Dios no hace las cosas al azar. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Sabía Dios que el hombre se iba a equivocar, sí o no. Sabía Dios que el hombre iba a obedecer a su mujer, sí o no. Amén. Y hasta el día de hoy seguimos obedeciendo a la mujer. Bueno, Dios sabía esto, pero esto que es una maldición, en cierta manera puede ser una bendición para nosotros. Nosotros podríamos imaginar que si Adán no hubiese desobedecido a Dios, hoy en día nosotros no trabajáramos. Hoy en día estaríamos en la casa todo el día sin hacer nada. Tuviéramos necesidad de trabajar. Pero eso no es cierto. La verdad es que desde que Adán fue creado, él ya trabajaba. Él comenzó
Dios le dio la orden de ponerle nombre a todo lo que había en la tierra. Entonces ya Adán comenzaba a trabajar. Lo que sucede aquí en esta desobediencia es que Dios le complicó más el trabajo a Adán. Le dijo, bueno, si el árbol, si la tierra produce el fruto por sí sola, sin necesidad de que tú trabajes la tierra, ahora vas a tener que trabajarla. Ahora vas a tener que diseñártelas. Vas a tener que idear cómo hacer que la tierra pueda dar frutos. Porque ya no va a dar frutos como antes lo hacía. Ahora vas a tener que labrar la tierra. Ahora vas a buscar soluciones para enfrentar la escasez del agua, para enfrentar ¿cómo se le llaman? Lo que al final de cuentas destruye un cultivo, las plagas, ¿verdad? Vas a tener que ser creativo para que no afecte tu trabajo. En cierta manera, lo que Dios hace con el hombre es complicarle más. Pero eso, lejos de ser una maldición, es una bendición. Porque fíjense ustedes, ¿qué hubiese sido de nosotros hoy en día si todo fuera tan fácil? Si todo fuera tan sencillo. Si solamente saldrías de tu casa y cosecharías del campo para comer, no tendría sentido la vida. Nada tuviera sentido. Sin embargo, Dios, a través de esta falta, Dios nos da la oportunidad de ser creativos. Amén. Porque fue lo que le dijo. Si nosotros vemos el verso 18 dice, espinos y cardos te producirá. Es decir, ahora el cultivo de tu tierra no solo va a salir no solo va a salir el maíz, sino que el maíz va a salir junto con los espinos, que al final de cuentas tú vas a tener que trabajar eso. ¿Para qué? Para que esa planta pueda crecer sola. Vas a tener que arrancar esa hierba mala para que pueda dar fruto, ¿no? Entonces, Dios en cierta forma le hace le da este trabajo al hombre. Y por eso le dice, y con el sudor de tu frente, o ¿sí dice así? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, ahora multiplicó el trabajo. Ahora tenemos que esforzarnos para cosechar ese grano para luego alimentarnos. Eso en cierta manera fue lo que Dios le dijo a Adán. Amén. Pero ahí también Dios nos da la facultad de ser creativos. Amén. Porque a partir de ahí el hombre tendría que arreglárselas solas, ¿verdad? Tendría que idearse cómo cultivar. Y si no había lluvia, tenía que traer agua del manantial para regar el campo. Y de ahí se hicieron todas estas distribuciones de agua en las ciudades antiguas. Y también el hombre tenía que ideársela para poder excavar bajo la tierra y descubrir pozos, manantiales de agua debajo de la tierra, para poder cultivar y para poder dar agua a sus ganados. Y el hombre tuvo la oportunidad de ser creativos. Amén. Entonces, eso que
Para el hombre parece que era una maldición. Al final de cuentas nos da a nosotros la oportunidad de ser creativos. Aleluya. Porque además de esto, Dios nos dio sabiduría. Dios nos equipó con sabiduría e inteligencia. Amén. Para hacer las cosas. Gloria al Señor. Sí, ahora tendríamos que trabajar. Ahora tendríamos que esforzarnos para tener buenas cosechas, para tener un buen ganado. Pero ahí venía la recompensa de todo nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo. Entonces, hay un propósito por lo cual Dios nos crea y Dios nos diseña a nosotros. Y es que cumplamos aquello que Dios, por lo cual Dios nos haya enviado a esta tierra. Amén. Porque ¿a qué venimos a este mundo? A trabajar, ¿sí o no? Amén. El que no trabaja, pues no come. Amén. ¿A qué venimos? A trabajar. A trabajar. Pero, ¿qué hay de ese trabajo? Puede haber dos cosas. Que el trabajo sea para ti una fatiga. Que el trabajo sea para nosotros un dolor hasta nuestra muerte. Es decir, el día que vayamos a morir, como dijo Salomón, dice: he visto un mal debajo de la tierra. ¿Cuál es ese mal que he visto? Que el hombre trabaja y trabaja y gana dinero y se hace de dinero y disfruta de todo, y al final de cuentas muere y todo es vanidad. O sea, no hay sentido en el hombre. O sea, Salomón veía que el hombre podía hacer cuanto podía hacer en la tierra, pero al final de cuentas todo lo que el hombre hacía, dice, para él no tiene sentido. Ahora nosotros pudiésemos terminar nuestros días como días que no tienen sentido, con dolores. Trabajé, no sé, 50 años, 60 años de mi vida, y al último no he encontrado la satisfacción. Me siento tan decepcionado de la vida. Desde el día que comencé a trabajar hasta hoy, me siento tan decepcionado de la vida. Me siento desilusionado. No le hallo sentido a la vida. No le encuentro el rumbo, el sentido a la vida que vivimos. En eso estaba Salomón. ¿Sabe por qué? Porque Salomón perdió el sentido de la vida. Porque tanta sabiduría que tuvo, se desvió de la voluntad de Dios y de hacer lo recto delante de Dios. Y pudo tener muchas posesiones, pudo tener mucha sabiduría, pero quizás perdió el valor de la vida. Y que lo más valioso en esta vida es que nosotros podamos disfrutar de lo que nuestras manos hacen. Amén. Entonces, esto es un llamado para nosotros disfrutar lo que hacemos en nuestro trabajo. Que esto que le sucedió a Adán no es una maldición, no es que es una maldición, claro, pero que esa maldición se puede convertir en una bendición cuando nosotros sabemos aprovechar, cuando nosotros sabemos que eso que Dios permitió para nosotros, o eso que Dios quiso hacer, perdón, en Adán. Amén. Él sabía que esto iba a pasar, pero él sabía que esto traería algo bueno para la humanidad, algo bueno para nosotros. Amén. Entonces, ¿a cuántos les gusta su trabajo? ¿A cuántos les gusta hacer lo que hace? Amén. ¿De verdad? ¿Disfrutan lo que hacen? ¿Disfrutan su trabajo?
Esto me puso a mí a analizar unos días atrás, cuando me intervinieron en una cirugía en una mano y no podía trabajar. En cierta manera fueron 15 días de estar en mi casa y me sentía como un león enjaulado. Yo ya quería salir a trabajar. Se adapta uno tanto al trabajo. Y más cuando nos gusta, hermanos. Y eso se los digo de corazón. Más cuando nos gusta el trabajo y nos agrada lo que hacemos. Amén. Yo ya sentía que mis clientes me extrañaban, ¿no? Nadie preguntó por mí, pero yo ya sentía que me extrañaban mis clientes, ¿verdad? Entonces, lo que quiero compartirles en esta hora es de que eso que parece que fue una maldición, que con el sudor de tu frente ahora tendrás que trabajar. De alguna manera Dios nos pone en un reto. En lo que nosotros hagamos en nuestra vida, amén, nos pone a trabajar nuestra mente, pone a trabajar nuestras manos, amén, para que todo lo que hagamos, todo cuanto hagamos en esta tierra, traiga una satisfacción a nosotros. Amén. Lo que sea que nosotros hagamos, que al final de nuestros días nosotros podamos decir: me voy de esta tierra satisfecho de cómo lo viví. Amén. ¿Cuántos se quisieran ir de así de esta tierra? Me voy de esta tierra porque supe vivirla, supe trabajar los días de esta tierra y me siento sumamente bendecido por esto que hice. Amén. ¿Qué hubiese pasado si el hombre, como pensando en Adán, si Adán se hubiera tirado a la desilusión, si hubiera tirado hacia su pobreza mental y no hacer nada, quedarse sin hacer nada? ¿Qué hubiera pasado en la humanidad si la humanidad que surgió después de Adán se hubiese quedado con esa maldición y hubiera dicho: bueno, pues ya fui maldecido y ahora pues me voy a quedar así? No hubiese habido estos avances que tenemos hasta el día de hoy. Todos los avances que ha habido en la humanidad hasta el día de hoy es porque el hombre no se ha detenido. El hombre cada día ha puesto a trabajar su mente, porque ya Dios nos dejó a nosotros la libertad de hacer las cosas por nosotros mismos. Antes Dios enviaba la lluvia a la tierra y producían los frutos. No había necesidad que el hombre trabajara. Pero después de esa maldición, ahora el hombre tendría que ver cómo hacer las cosas. Amén. Y hasta nuestros días. Entonces nos toca a nosotros, nuestra vida, y me meto un poco aquí con los jóvenes, porque todo va a depender de la creatividad que ustedes tengan para que les vaya bien en la vida. De algo estamos seguros: que Dios nos da la sabiduría y nos da la inteligencia. Pero aquí hay un problema. Ahora va a depender si nosotros queremos. Si nosotros queremos. Si ustedes como jóvenes quieren hacer que aquella maldición se convierta en una bendición para ustedes. Los logros que ustedes tengan en esta vida, y quizás jóvenes y no tan jóvenes, porque habemos jóvenes de 40, de 60 años que todavía podemos hacer muchas cosas en esta tierra.
Gloria al Señor. Entonces, fíjense que ahora nos toca a nosotros alcanzar la plenitud de nuestra vida. Y esa plenitud no va a ser cuántos autos tengas en tu cochera, no va a ser en qué zona está tu casa, no va a ser cuántos reconocimientos tengas. No, la plenitud que tú tengas es la satisfacción que tengas de lo que hayas hecho, sea mucho, sea poco. Amén. Porque la plenitud y la satisfacción de la vida no es en los bienes que tengamos, sino en cada uno de nosotros, en lo que nosotros podamos hacer. Y hace unos días me contaron una historia. Me contaron una historia de una hermana, ¿verdad? Una hermana me platicaba de su hermana de ella, me decía. Dice, mi hermana, desde joven, mi hermana dice, ella en el pueblo, ella llevaba agua en un burro. Y se montaba en un burro sus cántaros y llevaba al pueblo agua y los vendía. Y así, ese era su trabajo. Después, dice ella, el negocio comenzó a crecer. Comenzó a crecer, tuvo más demanda. Ella vio una oportunidad ahí porque, como usted sabe, en muchos lugares no había agua y más en años atrás. Entonces decía ella, así comenzó. Después le fue muy bien. Después compró propiedades, terrenos, y las empezó a construir y comenzó a rentar sus propiedades, sus casas. Dice, hoy en día es una mujer que pues le ha ido bien y ya es grande y le ha ido muy bien. Pero me llama la atención eso de que aún en los lugares donde casi no hay oportunidad de hacer algo, se puede hacer algo cuando se tiene el querer y el deseo de superar y el deseo de hacer algo en nuestra vida. Se puede hacer algo. Amén. El problema muchas veces viene cuando nosotros, no queremos hacer las cosas. Sí, en cierta manera, Dios trajo una maldición para el hombre, pero esa maldición también lo trajo a que el hombre por sí mismo, ¿verdad?, buscara cómo solucionar los problemas y los retos de la vida. Pero además de eso, Dios le da la sabiduría al hombre para que así lo haga. Amén. Entonces, ese es el principio de la vida, se puede decir. Que nosotros descubramos hoy en día qué es lo que Dios quiere en sí para nosotros. Amén. Decía mi abuelo, porque yo tuve la dicha de que mi abuelo me enseñara a trabajar. Mi abuelo me llevó desde niño. Él me sacó del pueblo y me llevó a la ciudad para enseñarme a trabajar. Y él me levantaba a las 4 de la mañana para prepararnos, para bañarnos. A las 5:30 de la mañana tendríamos que salir nosotros. A las 5 de la mañana tendríamos que salir porque era una hora de camino y además caminando como unas 20 cuadras y poder llegar al mercado donde las mujeres que iban al molino salían a las 6 de la mañana para llevar su nixtamal y nosotros tendernos en la banqueta y esperar que esas mujeres nos compraran algo. A las 6 de la mañana. Para las 10 de la mañana nosotros levantábamos el puesto y nos regresábamos a la casa. Eso era una rutina
de todos los días, a los 12 años. A los 12 años. Entonces, uno como adolescente, pues no le gusta eso, ¿verdad? Uno no quiere. Uno dice, ay, otra vez, ay, levantarse temprano otra vez. Y yo me quejaba, como todos los jóvenes se quejan. Yo me quejaba. Y yo le decía a mi abuelo, pero ¿por qué? Mira, nos vamos a las 10 y de todas maneras vendemos. Entonces mi abuelo siempre tenía una frase que decía, hijo, el que madruga, Dios le ayuda. Y cuando yo a mi abuelo le quería decir algo, él siempre me salía con esa frase. El que madruga, Dios le ayuda. Pero yo pude ver que era verdad, porque después de que mi abuelo ya me dejó ser independiente, porque él me deja primero, me enseña a trabajar. Me enseña que tengo que levantarme a las 6 de la mañana, que tengo que irme temprano al trabajo. Pero después él me deja que yo me independice solo. Me da mi mercancía, me dice, ahora tú ve y ve a vender. Y yo me levantaba a las 9 de la mañana y a las 10 llegaba al puesto. ¿Qué creen? Pues no vendía. Cuando mi abuelo ya regresaba, él tenía que traerme el desayuno porque yo no había vendido. Entonces es verdad, el que madruga, Dios le ayuda. Amén. Y esto va acorde a lo que dice la palabra de Dios. Mira la hormiga o perezoso. Amén. La pereza trae destrucción. La pereza, uno de los problemas que enfrentamos nosotros, uno de los problemas que enfrenta la pobreza y el problema a vencer es la pereza. Dice la palabra de Dios, Proverbios 6:6, ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Amén. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Estamos hablando del problema que enfrentamos, porque ciertamente Dios trajo una maldición al hombre, pero como él decía, esa maldición puede convertirse en una bendición. Amén. Y de nosotros depende. Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo llevará. Es decir, no hay nada que comer. El perezoso se levanta y quiere comer algo y no tiene nada que llevar a la boca. Son proverbios de la Biblia. No estoy hablando proverbios de otra cosa. Proverbios, es más, son proverbios de Salomón. Amén. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Amén. Porque sus manos no quieren trabajar. Y es algo de lo que mi abuelo me enseñó. Mi abuelo me decía, tú no tienes por qué, tú no tienes necesidad de que la gente te dé. Me decía, tú tienes que trabajar para ganarte las cosas. Amén. Es decir, tenemos que ser creativos, crear por nosotros. Dios nos hizo creativos. Amén. Y Dios nos diseñó para crear y hacer cosas por nosotros mismos. Y ese es el reto que le dio a Adán. Cuando le dijo, ahora vas a tener que cultivar la tierra. Y cuando la cultives van a salir espinos. Amén. Dice, entonces, verso 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 22:13 dice el perezoso,
El león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Cómo dice el perezoso? El león está afuera. ¿Qué decimos cuando queremos salir a buscar trabajo? Salimos a buscar trabajo deseando no encontrar, ¿verdad? Ay, ojalá no me contraten. Ojalá no me den trabajo. Entonces nos habla estos proverbios acerca de la pereza. Amén. Y cómo nosotros, a través de la pereza, no alcanzamos la gracia y el favor de Dios de hacer las cosas. Porque Dios nos da esa gracia a nosotros para hacer cosas. Y Dios nos da gracia en nuestras manos para hacer cosas buenas. Amén. Y que traigan beneficio a nosotros. Que con lo que nosotros hagamos con nuestras manos, al rato podamos comprarnos un buen vestido, un buen pantalón, unos buenos zapatos, ¿verdad? Comer. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su primer trabajo? De su primer trabajo. ¿Sí se acuerdan de su primer trabajo? Yo sí me acuerdo, usted no me lo puede contar porque está allá, pero yo se lo voy a contar y me va a tener que escuchar. Recuerdo que éramos niños. Y allá en el pueblo dijeron, ahora pues hay trabajo para los que quieran salir a limpiar las carreteras y solamente tiene que llevar una pala, un asadón o su pico y van a tener que limpiar las calles y les vamos a pagar. Yo me apunté, me contrataron. Ese fue mi primer trabajo. Y la primera semana que yo gané, corrí a dárselo a mi mamá. Y le dije, y yo recuerdo que cuando me pagaron, corrí emocionado y le dije, mira mamá lo que gané, lo que me dieron, ¿verdad? Pero a lo que voy es la satisfacción que uno tiene ganarse algo. Amén. Porque uno se lo gana, no se lo dan. Uno se lo gana. Entonces, trae satisfacción en lo que hacemos. Nos satisface, es el trabajo que hacemos, nos llena. Dice, esto me lo gané, esto es el fruto de mi trabajo, esto es mi esfuerzo. Amén. Y eso es lo que nos satisface, lo que nos llena. Gloria al Señor. Amén. Ahora, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Fíjense, Proverbios capítulo 5. Proverbios 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no saciará fruto. También esto es vanidad. Cuanto aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Verso 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada le queda a la mano. Hay una gran diferencia con la ambición, con el avaricia, de querer hacer dinero, de querer ganar mucho dinero. Amén. Con el querer trabajar y que el trabajo sea una satisfacción para nosotros. Es decir, si tú con mucho esfuerzo te compras un coche, ¿qué dices? Wow,
es mío, me lo gané con mi trabajo. Amén. Y lo disfrutas porque lo ganaste con tu trabajo. Entonces hay una gran diferencia con el querer ser avariciosos y querer nosotros ganar mucho dinero, porque el tema aquí dice, el que ama el dinero, el que ama los muchos bienes. Y recuerden ustedes que para nosotros tiene que haber un principio, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese principio no debe de irse de nosotros. Amén. No debe apartarse de nosotros. Es el mandamiento más importante para nosotros. El problema es cuando amamos el dinero, amamos los muchos bienes, amamos el tener muchas cosas. Ahí sí ya es un problema. Amén. Porque la raíz de todos los males es exacto. Ahí es donde se pierde uno. Ahí fue donde se perdió Salomón. Ahí se perdió él, en muchas posesiones, y él dejó de amar a Dios. Amén. Pero cuando nosotros trabajamos y ganamos por nuestro trabajo, ¿verdad? Y nos compramos un carro, nos compramos una casa, nos vestimos, le compramos algo a nuestros hijos. Amén. Eso es el fruto de nuestro trabajo. Aleluya. Y lo disfrutamos. Y es bueno. Gloria al Señor. Diga conmigo, es bueno. Pero es tu trabajo, nadie te lo da. Tú te esfuerzas, tú lo ganas. Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia para hacer esa labor, para hacer ese trabajo. Quizás hasta en tu trabajo se sorprende de cómo trabajas, de cómo haces las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da la gracia para hacer las cosas. Aleluya. Y porque Dios así dice en su palabra. Dice que Él nos da la gracia y Él nos da la sabiduría para hacer las cosas. Eclesiastés 2:21 dice: que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar. Perdónenme, hermanos, este no es. Ahora lo tengo. Amén. Perdón. Ahora les doy. Si no, ya me perdonan esa cita. Pero hay una cita donde dice, aquel que Dios le da la sabiduría y la inteligencia para hacer bien su trabajo, porque es Dios el que nos da la sabiduría y la inteligencia para hacer bien nuestro trabajo. Dice, aquel que Dios le ama, aquel que Dios le da la gracia para hacer su trabajo con sabiduría y con inteligencia. Dice, pero a los malos, dice, Dios les da la sabiduría para hacer riquezas, para dárselo a aquel a quien Dios ama. Amén. Pero mire, entonces hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia en que nosotros podemos disfrutar lo que hacemos. Decía, ahora que yo estaba en casa, pude valorar lo que es ganar algo, lo que es tener algo, lo que es trabajar, lo que uno dice, esto lo trabajo, esto lo tengo porque me he esforzado en hacerlo, me he esforzado en trabajar y me he esforzado en hacer lo que hago para tener lo que tengo. Gloria al Señor. Entonces hay una gran diferencia con la avaricia, con el querer poseer, con el querer tener más, olvidándonos del principio más importante, que es amar a Dios. Ahora vean lo que dice en el verso 18, capítulo 5 de Eclesiastés, verso 18. Dice así: he aquí pues el bien que yo he visto
He aquí pues, dice, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, diga conmigo, comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Amén. Fíjense lo que dice. He aquí pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado. Amén. Porque esta es su parte. Diga conmigo, esto es lo que nos toca. Esto es lo que nos toca. Amén. Esto es lo que nos tocó vivir en esta tierra. Dios permitió que llegásemos aquí en la tierra. Quizás Dios nos permitió nacer en un hogar sencillo, un hogar donde quizás no tuvimos estudios, ¿verdad? Pero sí Dios nos da la sabiduría para poder hacer las cosas. Amén. Y para poder hacer grandes cosas. Gloria al Señor. Amén. Pero todo es si nosotros lo queremos. Aleluya. Si nosotros queremos hacer aquellas cosas. Entonces, acá dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esto es su parte. Asimismo, todo hombre a quien Dios le da, ¿qué? A quien Dios le da riquezas. ¿Saben que las riquezas no es malo? ¿Sabe que tener una buena casa no es malo? Tener un buen carro no es malo, porque Dios te lo puede dar, pero si tú trabajas. Amén. Si nosotros nos esforzamos, si trabajamos. Adán le dijo: ahora vas a tener que esforzarte. Antes lo tenías bien fácil, pero ahora vas a tener que esforzarte más. Amén. Entonces Dios nos da la facultad de hacer bienes. Dios nos da la gracia de hacer cosas, pero tenemos que trabajar. Amén. Nuestros hijos tienen que trabajar. Ahora que estamos de vacaciones, me he sorprendido porque he ido a una ferretería y me atiende un niño. Voy a la papelería y me atiende un niño. Y me llamó mucho la atención de un niño que me atendió en la cocina donde acostumbramos ir a comer a la hora de la comida después del trabajo. Y el niño va y me atiende y me dice: ¿qué le vamos a servir hoy? ¿Verdad? Y después va y me dice: algo más se le ofrece. ¿Saben? Eso es muy bonito, ¿verdad? Porque los niños están aprendiendo a trabajar. Si algo podemos ver es que a los niños les guste trabajar. Amén. Y eso nos trae una gran satisfacción. Un tiempo atrás yo tenía trabajaba conmigo una mujer que tenía a su hijo y estaba ahí ayudando a trabajar ahora en Reyes, y el niño estaba vendiendo y vendiendo y vendiendo, y llega un hombre y se queda sorprendido de cómo lo ve y lo abraza y le dice: bien hecho, mijo, y sigue así porque vas a ser grande, le dijo. Bueno, yo dije: qué bueno que haya gente que reconozca el trabajo. Amén. Y eso es muy importante, que los jóvenes
lo vean. El trabajo no es malo. El trabajo es bueno. El trabajo trae muchos beneficios para nosotros. Amén. Muchos beneficios. Nosotros a veces vemos el trabajo como algo fatigoso, algo malo, pero no. El trabajo es una bendición. Aquello que al principio fue una maldición, se cambia en una bendición. Pero todo depende de nosotros. Sí le dijo Dios a Adán, ¿verdad? Ahora vas a hacer esto. Es una maldición, pero eso se convierte en una bendición. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para lograr hacer lo que nosotros queremos hacer. Algún día nos vamos a ir de esta tierra, pero podemos irnos satisfechos de lo que alcanzamos a hacer en esta tierra. Y miren entonces, dice, verso 19, dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, porque esto es un don. Diga conmigo, es un don. Es un regalo de Dios. Escuche, esto es un regalo de Dios. Aquel hombre que trabaja, que se esfuerza, que se esmera y que logra tener su economía estable, que logra hacer sus cosas, hacer bienes, riquezas, por decirlo de esta manera. Dice, Dios también le da la facultad de disfrutarlas. Amén. De disfrutarlas. Pero aquel que en su corazón está la avaricia, aquel que en su corazón está el mucho tener, y se olvida del principio más importante, que es amar a Dios, aquel no tiene paz. ¿Cuántas personas vemos que hay en eso? El mundo está inundado, el mundo de esas personas que pueden tener muchas posesiones, pero no tienen este don de Dios, este regalo de Dios, que es disfrutar las cosas que Dios nos da por medio de nuestro trabajo. Dios nos recompensa por medio de lo que nosotros hacemos. Dios nos recompensa por medio de nuestros trabajos. Gloria al Señor. Así es que nosotros transformamos esa maldición en una bendición de Dios para nosotros. Aquello que Dios le dijo a Adán, ahora vas a tener que trabajar, ahora es una bendición para nosotros. Porque Dios nos da la bendición de disfrutar lo que tengamos. Poco, mucho que nosotros ganemos en el trabajo donde estemos, lo disfrutamos. Amén. Lo disfrutamos porque Dios nos... Señor, ahí donde estás, vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por el trabajo que me das. A veces me quejo, a veces no me gusta, a veces me enoja, pero gracias por ese trabajo, Señor. Gracias por eso. Gracias por ese lugar donde me has dado, Señor, para trabajar. Enséñame a valorarlo. Enséñame a disfrutar cada momento de mi trabajo. Cada vez que tenga oportunidad, Señor, de dar gracias, enséñame a dar gracias por lo que hago. Aleluya. Nuestro trabajo es una bendición, hermano. En el lugar donde estemos, en el lugar donde Dios nos haya puesto, es una bendición. Dale gracias a Dios por ese trabajo.
levanta tu voz en esta hora. Dile gracias, Señor, por ese trabajo. Si Dios te ha dado un negocio, dale gracias a Dios por ese negocio. Si trabajas para alguien, dale gracias a Dios por ese trabajo y dale gracias a Dios por tus jefes. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de trabajar, de usar nuestras manos, de usar nuestra mente para hacer, Señor, nuestro trabajo en el lugar donde estamos. Padre Celestial, sabemos, Señor, que tú bendices toda obra de nuestras manos. Oh Padre, ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos, y enséñanos a que todo lo que hagamos en nuestro trabajo, Padre, sea para bien, sea para bien de nosotros. Haz prosperar, Señor, cada obra de nuestras manos. Eso sí te pedimos, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia para hacer las cosas que hacemos, Señor. Y ayúdanos a hallar gracia ante aquellas personas para cuales trabajamos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición que nos das. Quizás muy pocas veces, Señor, nos hemos parado a reflexionar, porque nos quejamos muchas veces del lugar donde estamos, nos quejamos muchas veces de la situación en donde estamos. Quizás nunca nos hemos detenido a darte gracias, porque tenemos que comer, porque tenemos un trabajo de donde suples todas nuestras necesidades. Gracias, Padre Celestial. Y enséñanos, Señor, que ese trabajo sea un bien para nosotros, que la bendición de ese trabajo sea un bien para nuestros hijos, que sea un bien, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque yo sé, Señor, que tú has diseñado, Señor, este trabajo, Padre, para que nosotros podamos desarrollarnos en esta tierra y ser hombres y mujeres que alcancen esa plenitud en la vida. Gracias. Gracias, amado Dios. Amén. Aleluya.